La tarde caía sobre el mar de Galilea cuando Jesús, exhausto tras un día de enseñanzas que había dejado a multitudes asombradas, subió a una barca junto a sus discípulos. El sol descendía tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, mientras las aguas tranquilas reflejaban la serenidad del momento. Sin embargo, en el corazón de Jesús había una determinación férrea, pues sabía exactamente hacia dónde se dirigía y qué le esperaba al otro lado del lago. Los discípulos, acostumbrados ya a seguir a su maestro sin hacer demasiadas preguntas, remaban con ritmo constante, ajenos al encuentro sobrenatural que estaba a punto de producirse. A medida que la embarcación se adentraba en las aguas, una extraña quietud se apoderó del ambiente. Pedro, experimentado pescador que había pasado toda su vida en aquellas aguas, notó algo inusual en la atmósfera. El viento, que momentos antes soplaba suavemente, parecía contenerse como si la propia naturaleza anticipase algo extraordinario. Santiago y Juan intercambiaron miradas de incertidumbre, pues el destino de su viaje era precisamente la región de los Gadarenos, un territorio gentil que los judíos evitaban cuidadosamente. Aquellas tierras, habitadas por paganos que criaban cerdos y adoraban ídolos extraños, representaban todo lo que un judío piadoso debía rechazar. Jesús, recostado en la popa de la barca, observaba el horizonte con ojos que parecían ver más allá de lo visible. Mientras sus discípulos se concentraban en el rumbo y la navegación, él meditaba sobre el alma atormentada que pronto encontraría. En su omnisciencia divina, conocía cada detalle del sufrimiento que aquel hombre había padecido durante años, cada momento de soledad entre las tumbas, cada grito desesperado que resonaba en las colinas desiertas. El Hijo de Dios no había cruzado el lago por casualidad, ni por simple deseo de descanso. Había un propósito divino en aquella travesía, una misión de liberación que sacudiría los cimientos espirituales de toda una región. La oscuridad comenzó a extenderse sobre las aguas cuando la barca se acercaba a la orilla opuesta. Las estrellas empezaban a brillar tímidamente en el firmamento, mientras la luna creciente arrojaba su pálida luz sobre el paisaje rocoso que se perfilaba ante ellos. Los discípulos podían distinguir ya las escarpadas colinas que se elevaban desde la costa, salpicadas de cuevas que servían como sepulcros. Un escalofrío recorrió la columna de Andrés al contemplar aquel lugar desolado, donde las sombras parecían moverse con vida propia y donde, según las leyendas locales, habitaban espíritus malignos que aterrorizaban a los viajeros. Cuando la quilla de la embarcación tocó finalmente la arena de la playa, un silencio antinatural envolvió el lugar. Ni el canto de los grillos ni el ulular de las lechuzas quebraban la quietud opresiva que se había apoderado de aquella costa. Los discípulos, con movimientos lentos y cautelosos, comenzaron a asegurar la barca, mientras sus ojos escudriñaban nerviosamente los alrededores. Mateo, el antiguo recaudador de impuestos, acostumbrado a los peligros de su antiguo oficio, sintió que esta vez enfrentaban algo diferente, algo que iba más allá de los riesgos humanos que había conocido en su vida pasada. Jesús descendió de la barca con pasos firmes y decididos, como un rey que llega a reclamar su territorio. Sus sandalias se hundieron en la arena húmeda, mientras sus ojos se dirigían hacia las colinas plagadas de tumbas. No había duda ni vacilación en su semblante. El maestro había venido con un propósito específico, y nada le haría retroceder. Los discípulos, formando un grupo compacto detrás de él, murmuraban entre sí preguntas que ninguno se atrevía a pronunciar en voz alta. ¿Por qué habían venido precisamente aquí?
a esta tierra de gentiles y lugares de muerte. ¿Qué asunto tan urgente había motivado a Jesús a cruzar el lago, justo hacia este paraje desolado? La atmósfera espiritual del lugar era tan densa que casi podía tocarse. Aquellas colinas, utilizadas durante generaciones como necrópolis por los habitantes de la región, habían sido testigo de innumerables rituales paganos y prácticas que invocaban a fuerzas oscuras. Las cavernas talladas en la roca caliza servían no solo como sepulcros, sino también como lugares donde los espíritus malignos encontraban refugio. Los habitantes locales evitaban aquel sitio especialmente al caer la noche, pues conocían bien los gritos aterradores que emanaban de las tumbas, alaridos que helaban la sangre y que atribuían a un demente poseído que hacía de aquel lugar su morada. De repente, un grito desgarrador rasgó el silencio de la noche. Un sonido tan inhumano y lleno de angustia que hizo que varios discípulos dieran un paso atrás instintivamente. El alarido provenía de las colinas cercanas, reverberando entre las rocas con una intensidad que parecía sacudir el aire mismo. No era el grito de un hombre común. Había en aquella voz múltiples tonalidades, como si varias voces gritasen simultáneamente a través de una sola garganta. Los discípulos, paralizados por el terror, se aferraron unos a otros, mientras sus rostros palidecían a la luz de la luna. Pero Jesús permaneció inmutable, de pie en la playa con la serenidad de quien conoce perfectamente el desenlace de la historia. Sus ojos, llenos de compasión y autoridad divina, se clavaron en la dirección de donde provenía el grito. No retrocedió ni un solo paso. Al contrario, comenzó a caminar con determinación hacia las colinas, dejando huellas firmes en la arena que pronto se convertirían en el camino hacia la más extraordinaria liberación que aquella región jamás presenciaría. Los discípulos, aunque temblorosos, no tuvieron más opción que seguir a su maestro hacia lo desconocido, confiando en que quien había calmado tempestades también tendría poder sobre cualquier fuerza que habitase en aquellas tenebrosas colinas. El viento comenzó a soplar con más fuerza, arrastrando consigo el olor peculiar de los sepulcros y el distante gruñido de los cerdos que pastaban en las laderas más alejadas. La escena estaba preparada para un enfrentamiento épico entre la luz y las tinieblas, entre el poder del Hijo de Dios y las huestes demoníacas que habían reclamado como suyo aquel territorio desolado. La noche, testigo silenciosa de tantas atrocidades en aquel lugar maldito, estaba a punto de presenciar la mayor demostración del poder liberador de Cristo, un acontecimiento que cambiaría para siempre la historia de aquella región y que quedaría registrado en las Escrituras como testimonio eterno de la autoridad suprema de Jesús sobre todo poder y principado. Apenas habían dado unos pasos tierra adentro cuando una figura emergió de entre las tumbas, moviéndose con una agilidad sobrenatural que desafiaba a toda lógica humana. Era un hombre, o lo que quedaba de uno, pues su apariencia era tan aterradora que resultaba difícil reconocer en él la imagen divina con la que había sido creado. Su cuerpo, completamente desnudo, estaba cubierto de heridas sangrantes y cicatrices que formaban un mapa del tormento que había sufrido durante años. Las cadenas rotas colgaban de sus muñecas y tobillos como macabros ornamentos, testimonio mudo de los innumerables intentos de la comunidad por contener la fuerza demoníaca que habitaba en él. Los cabellos largos y enmarañados caían sobre su rostro demacrado, ocultando parcialmente unos ojos que brillaban con una luz antinatural en la oscuridad. Su piel, expuesta constantemente al sol abrasador del día y al frío de las noches del desierto, mostraba el color curtido de quien ha vivido como un
animal salvaje durante demasiado tiempo. Las uñas, crecidas y sucias, parecían garras con las que se había infligido incontables heridas a sí mismo, pues entre las rocas afiladas había encontrado instrumentos para su autodestrucción. Este hombre, cuyo nombre original se había perdido en las brumas de su locura, era conocido en toda la región simplemente como el endemoniado de las tumbas. Su historia era bien conocida por todos los habitantes de los alrededores. Había sido un hombre común, con familia y ocupaciones normales, hasta que un día algo cambió drásticamente en su interior. Los demonios, atraídos por circunstancias que nadie lograba comprender del todo, habían tomado posesión de su cuerpo y su mente, transformándolo en un ser de pesadilla que ya no pertenecía al mundo de los vivos ni al de los muertos. Durante años, su familia había intentado todo lo imaginable para ayudarle. Habían consultado a curanderos, habían ofrecido sacrificios a los dioses, paganos, habían buscado la ayuda de hombres sabios que pretendían conocer los secretos del mundo espiritual, pero nada había funcionado. Los intentos de contenerle mediante cadenas y grilletes se habían repetido una y otra vez, siempre con el mismo resultado desastroso. La fuerza demoníaca que habitaba en él le concedía una potencia sobrehumana que ningún metal podía contener. Con facilidad aterradora, rompía las cadenas más gruesas como si fuesen hilos, y los grilletes de hierro se doblaban bajo su fuerza como si estuviesen hechos de arcilla blanda. Los guardias que habían sido designados para vigilarle habían huido despavoridos tras presenciar manifestaciones de poder que desafiaban toda explicación natural. Finalmente, la comunidad había abandonado todo intento de control, resignándose a mantenerlo alejado y advirtiendo a los viajeros que evitasen aquel camino. Durante el día, cuando el sol abrasaba las colinas, el endemoniado vagaba entre las tumbas como un espectro viviente, gritando con voces que no eran la suya. Por las noches, sus alaridos resonaban con tal intensidad que podían oírse desde los pueblos cercanos, manteniendo a los habitantes en un estado constante de terror. Se golpeaba contra las rocas afiladas, abriéndose heridas profundas que sangraban copiosamente, pero que, misteriosamente, nunca le mataban. Era como si las fuerzas que le poseían no permitiesen que encontrase el alivio de la muerte, manteniéndole en un estado perpetuo de agonía que servía a sus propósitos oscuros. Cuando sus ojos se posaron sobre Jesús, algo extraordinario sucedió en su interior. Los demonios que habitaban en él reconocieron inmediatamente quién se acercaba, y pues los espíritus del mal conocen bien al Hijo de Dios. Un conflicto terrible se desató dentro de aquel cuerpo atormentado. Por un lado, los demonios querían huir despavoridos ante la presencia de quien tenía autoridad absoluta sobre ellos. Por otro, el espíritu humano, aprisionado durante tanto tiempo, vislumbró por primera vez en años un destello de esperanza. El resultado fue un movimiento contradictorio, casi esquizofrénico, en el que el hombre corría hacia Jesús mientras simultáneamente trataba de alejarse de él. Los discípulos, aterrorizados ante aquella figura escalofriante que se aproximaba a gran velocidad, formaron instintivamente un círculo defensivo alrededor de su maestro. Pedro, siempre impetuoso, buscó con la mirada algo que pudiese servir como arma, mientras Juan se aferraba al brazo de Santiago. El terror era palpable en el grupo. Después de todo, eran hombres comunes enfrentándose a una manifestación del mal que superaba cualquier cosa que hubiesen imaginado. Sin embargo, Jesús levantó una mano con gesto sereno, indicándoles que no había nada que temer, pues él tenía el control absoluto de la situación. El endemoniado se detuvo a escasos metros de Jesús.
tambaleándose como si fuerzas invisibles le tirasen en direcciones opuestas. Su cuerpo temblaba violentamente, sacudido por convulsiones que revelaban la batalla espiritual que se libraba en su interior. Las heridas de su cuerpo parecían sangrar más profusamente, como si la mera proximidad de la santidad de Cristo expusiese aún más la crueldad del mal que le había mantenido cautivo. Sus labios se movían frenéticamente, produciendo sonidos guturales e incomprensibles, mientras sus manos se aferraban al aire como si intentasen asirse a algo invisible. Los ojos del poseído, inyectados en sangre y llenos de un sufrimiento indescriptible, se encontraron con la mirada compasiva de Jesús. En ese instante, algo profundo e inexplicable ocurrió. Por una fracción de segundo, el verdadero hombre que había quedado enterrado bajo capas de tormento demoníaco asomó a la superficie. En sus pupilas dilatadas se reflejó el reconocimiento de estar ante alguien que podía hacer lo que ningún otro había logrado. Alguien que tenía el poder, no solo de controlar a los demonios, sino de expulsarlos completamente. Una lágrima, la primera en años que brotaba de un sentimiento humano genuino y no del dolor físico, rodó por su mejilla surcada de cicatrices. Pero entonces, las fuerzas demoníacas que le habitaban tomaron control total de su voz, y lo que salió de su boca fue un grito que heló la sangre de todos los presentes. No era una voz, sino muchas voces hablando al unísono, un coro macabro de entidades malignas que expresaban simultáneamente odio, terror y desesperación. El sonido era tan antinatural, tan completamente ajeno a todo lo humano, que varios discípulos cayeron de rodillas cubriéndose los oídos. Las aves nocturnas que habían comenzado a cantar en la distancia enmudecieron súbitamente, y hasta los insectos cesaron su canto, como si toda la creación contuviese el aliento ante lo que estaba a punto de desencadenarse en aquellas colinas malditas. Las palabras que brotaron de la boca del endemoniado resonaron con una autoridad oscura que contrastaba brutalmente con su apariencia desvalida. ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, gritó con aquella voz múltiple y estremecedora, cayendo de rodillas ante él en un gesto que mezclaba tanto la adoración forzada como el terror absoluto. Los demonios, a pesar de su naturaleza rebelde y malévola, no podían evitar reconocer la divinidad de Cristo y doblegarse ante su presencia. Era un reconocimiento arrancado a la fuerza de seres que habían elegido la rebelión eterna, pero que aún así no podían negar la verdad suprema de quién era Jesús. El cuerpo del hombre se contorsionaba de formas imposibles, mientras las entidades demoníacas que lo habitaban luchaban por mantener el control. «Te conjuro por Dios que no me atormentes», continuó la voz multiplicada, revelando el pavor que sentían ante la perspectiva de ser expulsados de aquel refugio corporal que habían ocupado durante tanto tiempo. Para los demonios, habitar en un cuerpo humano representaba cierto grado de anclaje en el mundo material, una manera de ejercer influencia y causar daño que les sería negada si fuesen arrojados al abismo espiritual. El tormento al que se referían no era el castigo físico, sino la agonía de ser separados de su víctima y enviados a un lugar donde no pudiesen continuar con su obra de destrucción. Jesús, de pie frente a aquella criatura atormentada, irradiaba una autoridad tranquila pero absoluta que no requería de gritos ni gestos dramáticos. Su mera presencia era suficiente para hacer temblar a las huestes del infierno. Con voz firme y clara, que cortó la noche como una espada de luz atravesando las tinieblas, pronunció el mandato que iniciaba el proceso de liberación. Espíritu inmundo, sal de este hombre.
Las palabras, cargadas con el poder creador del Verbo Divino, atravesaron las defensas espirituales que los demonios habían erigido, alcanzando el núcleo mismo de su ser y obligándoles a obedecer. Pero antes de ser expulsados completamente, Jesús hizo algo que reveló tanto su sabiduría como su propósito pedagógico en aquel encuentro. Con una pregunta directa que resonó con autoridad inquebrantable, les interrogó: ¿cuál es tu nombre? No era que el Hijo de Dios necesitase esta información. Él, en su omnisciencia, conocía perfectamente cada detalle de la situación. Sin embargo, esta pregunta serviría para que tanto los discípulos como todos aquellos que posteriormente escuchasen este relato comprendiesen la magnitud verdadera de lo que estaba ocurriendo. El nombre, en la cultura hebrea y en el mundo espiritual, representaba la esencia y el poder de un ser. Obligar a los demonios a revelarlo era un acto de completo dominio sobre ellos. La respuesta que emergió de los labios del poseído dejó a todos los presentes congelados de asombro y terror. Legión me llamo, porque somos muchos, declaró la voz coral con un tono que mezclaba orgullo perverso con desesperación creciente. Una legión romana, en términos militares, comprendía entre 5.000 y 6.000 soldados. El uso de este término no era casual. Revelaba no solo la cantidad aterradora de entidades demoníacas que habían invadido aquel desventurado cuerpo, sino también su organización jerárquica y su naturaleza como fuerza de ocupación hostil. Este hombre no había sido poseído por un solo demonio errante, sino que había sido convertido en fortaleza de una verdadera armada del infierno. Los discípulos, al escuchar esta revelación, comprendieron por fin la verdadera dimensión del horror que aquel hombre había padecido durante años. No era de extrañar que poseyese fuerza sobrehumana, que rompiese cadenas con facilidad, que su comportamiento fuese tan errático y violento. Su mente y su cuerpo habían sido el campo de batalla de miles de espíritus malignos que luchaban entre sí por el control, cada uno imprimiendo sus propios impulsos destructivos en aquella psique fragmentada. La imagen de 6.000 voces gritando simultáneamente en el interior de una sola cabeza era tan abrumadora que resultaba imposible imaginar cómo aquel hombre había logrado sobrevivir sin perder completamente toda vestigio de humanidad. Inmediatamente después de revelar su nombre, la legión de demonios comenzó a suplicar con una urgencia desesperada: «Te rogamos mucho que no nos envíes fuera de aquella región», clamaron las voces múltiples, revelando un temor profundo a ser desarraigados completamente del territorio que habían reclamado como suyo. Los espíritus territoriales, según la jerarquía demoníaca, ejercen influencia sobre áreas geográficas específicas, y ser expulsados de su región significaba perder el poder y la influencia que habían acumulado durante generaciones. Aquellas colinas, con su historia de prácticas paganas y rituales oscuros, les habían servido de hogar y base de operaciones durante demasiado tiempo como para abandonarlas sin luchar. Pero su súplica no terminó ahí. Mirando hacia las colinas cercanas donde pastaban grandes manadas de cerdos, los demonios encontraron una salida desesperada a su dilema. «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos», rogaron con una mezcla de astucia y desesperación. Era una petición reveladora en múltiples niveles. Primero, demostraba que los espíritus inmundos necesitaban un cuerpo físico para manifestarse plenamente en el mundo material. Segundo, mostraba su naturaleza destructiva incluso cuando buscaban refugio. Tercero, revelaba que reconocían la autoridad absoluta de Jesús y que no podían hacer nada sin su permiso. Los cerdos
Animales considerados inmundos por la ley judía, parecían un refugio apropiado para espíritus igualmente inmundos. Jesús, en su soberanía divina, consideró la petición. Los discípulos observaban con una mezcla de fascinación y horror, sin atreverse a intervenir en este diálogo entre el Maestro y las fuerzas del mal. El silencio que se extendió durante esos momentos fue tan denso que parecía tangible, cargado con la tensión de una batalla espiritual que se desarrollaba en dimensiones que sus ojos mortales apenas podían percibir. Las estrellas brillaban con más intensidad en el cielo, como si el universo mismo fuese testigo de este momento crucial en el cual el poder de las tinieblas se enfrentaba cara a cara con la luz del mundo. Finalmente, Jesús pronunció la palabra que sellaba el destino de aquella legión demoníaca. Id. Una sola sílaba, dicha con la autoridad del que tiene poder sobre todo lo creado, visible e invisible. No fue necesario nada más. No hubo rituales complicados, no se requirieron amuletos ni fórmulas mágicas, no hizo falta invocar nombres arcanos ni realizar ceremonias elaboradas. La simple palabra del Hijo de Dios, respaldada por el poder infinito del Padre Celestial, fue suficiente para quebrar las cadenas que habían mantenido a aquel hombre en esclavitud durante años. En ese instante, comenzó a desarrollarse el evento más extraordinario que aquellas colinas habían presenciado jamás, un acto de liberación que quedaría grabado en la memoria colectiva de toda la región y que sería contado y recontado durante generaciones. En el momento preciso en que Jesús pronunció aquella palabra de autoridad, algo espectacular y aterrador ocurrió simultáneamente. El cuerpo del hombre se arqueó violentamente hacia atrás, sus músculos tensándose hasta el límite, mientras un grito ensordecedor brotaba de su garganta. Pero esta vez era diferente. Era el grito de despedida de 6000 voces que abandonaban a la fuerza su morada, un alarido de derrota y furia que resonó por todo el valle como el aullido de una tormenta demoníaca. Los discípulos vieron con sus propios ojos, aunque apenas podían dar crédito a lo que presenciaban, cómo una oscuridad tangible, casi visible, parecía fluir del cuerpo del hombre como humo negro que se elevaba en el aire nocturno. Esa masa oscura, compuesta por miles de entidades espirituales expulsadas, se arremolinó brevemente sobre el cuerpo ahora liberado del hombre, como si las fuerzas demoníacas contemplasen con rabia impotente la pérdida de su fortaleza humana. Durante un instante que pareció congelarse en el tiempo, aquella nube de maldad concentrada flotó indecisa, quizás considerando si intentar un nuevo ataque o buscar otros cuerpos donde refugiarse. Pero la presencia de Cristo era demasiado poderosa, su autoridad demasiado absoluta. No había posibilidad de resistencia. La orden había sido dada y debía cumplirse, pues ni siquiera las huestes del infierno pueden desobedecer la palabra del Hijo de Dios. Como una exhalación de velocidad sobrenatural, la masa demoníaca se lanzó hacia las colinas donde pastaba la gran piara de cerdos. Los animales, que hasta ese momento habían estado pastando tranquilamente bajo la vigilancia de sus cuidadores, comenzaron a comportarse de manera extraña. Primero fue un nerviosismo generalizado, un inquieto patalear y gruñir que hizo que los porquerizos alzasen la vista con preocupación. Luego, como si un terror súbito se hubiese apoderado de ellos, simultáneamente, los cerdos comenzaron a correr en círculos, chocando entre sí, tropezando y levantándose para volver a correr sin dirección aparente. Pero cuando la legión de demonios entró en ellos, el comportamiento de los animales pasó de errático a completamente enloquecido. Cerca de 2000 cerdos
según los cálculos posteriores de los porquerizos traumatizados, se convirtieron en una masa caótica de cuerpos que corrían con una velocidad y determinación que desafiaba todo instinto natural de supervivencia. Los gruñidos de los animales se transformaron en chillidos estridentes que llenaban la noche, sonidos tan llenos de angustia que parecían ecos distorsionados del sufrimiento que el hombre había padecido durante años. Los demonios, incapaces de coexistir pacíficamente incluso dentro de los cuerpos de animales, convirtieron a cada cerdo en un microcosmos del caos y la destrucción que es su naturaleza esencial. La estampida se dirigió directamente hacia el acantilado que bordeaba el mar de Galilea. Un precipicio rocoso que caía abruptamente hacia las aguas profundas. Los porquerizos, desesperados, intentaron interponerse en el camino de la piara enloquecida, gritando y agitando sus callados en un esfuerzo vano por detener la marea de cuerpos porcinos que se precipitaba hacia la muerte. Pero fue inútil. La fuerza demoníaca que impulsaba a los animales era irresistible. Uno tras otro, en una cascada continua y macabra, los cerdos se lanzaron por el acantilado, sus cuerpos cayendo al vacío y estrellándose contra las rocas antes de hundirse en las aguas oscuras del lago. El sonido era ensordecedor, el estruendo de 2000 cuerpos cayendo, el chapoteo masivo cuando impactaban contra el agua, los últimos chillidos aterrorizados de los animales que se ahogaban en las profundidades. En cuestión de minutos, toda la piara había perecido, sus cuerpos flotando en la superficie del lago como testimonio mudo de la batalla espiritual que acababa de librarse. Los porquerizos, parados al borde del acantilado con rostros pálidos de shock y horror, observaban incrédulos la destrucción de lo que representaba la riqueza de varios propietarios. Nunca habían presenciado nada semejante, y el terror de lo sobrenatural se mezclaba con el pánico ante las consecuencias económicas de tal pérdida. Mientras tanto, en la playa donde había comenzado todo, el hombre, que había sido poseído por la legión, yacía inmóvil en el suelo. Los discípulos se acercaron cautelosamente, sin saber qué esperar. ¿Habría sobrevivido su cuerpo a la expulsión de tantas entidades? ¿Quedaría algo de su mente después de años de tal tormento? Pedro extendió una mano temblorosa hacia el hombre caído y, para su asombro, sintió un pulso fuerte y regular. Los ojos del hombre, que habían estado cerrados, se abrieron lentamente y por primera vez en años, lo que los discípulos vieron en ellos no fue el brillo antinatural de la posesión demoníaca, sino la claridad serena de un alma humana restaurada. El liberado se incorporó lentamente, como alguien que despierta de una larga pesadilla. Sus manos, que tantas veces se habían usado para autolesionarse, se movieron con suavidad hacia su rostro, tocándolo con una mezcla de asombro y reconocimiento, como si redescubriese su propia humanidad. Las lágrimas comenzaron a fluir copiosamente por sus mejillas, pero estas eran lágrimas de liberación, de gratitud inefable, de una alegría tan profunda que no podía expresarse con palabras. Su boca, que había pronunciado blasfemias y alaridos durante años, se abrió, y de ella brotó una risa suave, casi incrédula. La risa de quien ha sido rescatado de las mismas puertas del infierno. Los discípulos, conmovidos hasta las lágrimas, observaban la transformación con asombro reverente. Juan corrió a buscar el manto que Jesús llevaba. Lo colocó suavemente sobre los hombros desnudos del hombre, restaurando así no solo su libertad espiritual, sino también su dignidad, su humana. El gesto era profundamente simbólico. Así como Cristo había cubierto su desnudez física, también había restaurado la desnudez de su alma, despojada durante tanto tiempo de toda protección contra las fuerzas del mal. El hombre se aferró al manto, apretándolo contra su pecho como si fuese el tesoro más preciado,
y sus ojos se volvieron hacia Jesús con una adoración y gratitud que no necesitaba palabras. Jesús se acercó al hombre, recién liberado, y posó suavemente una mano sobre su cabeza. En ese contacto fluía todo el amor y la compasión del Padre Celestial. La confirmación de que este hombre, que había sido desechado por la sociedad y atormentado por las fuerzas del mal, era infinitamente valioso a los ojos de Dios. No había reproche en la mirada de Cristo, no había juicio ni condena, solo el amor puro e incondicional que busca restaurar lo quebrantado y devolver la esperanza a los desesperanzados. El hombre, ante ese contacto sanador, rompió en sollozos profundos, liberando no solo las emociones del presente, sino también el dolor acumulado de años de soledad y tormento. Mientras este momento de profunda sanación interior se desarrollaba en la playa, los porquerizos habían echado a correr despavoridos hacia los pueblos cercanos. Corrían con la urgencia de quienes han presenciado algo que desafía toda comprensión, ansiosos por contar lo sucedido, aunque sabían que sus palabras sonarían a locura. La noticia de lo ocurrido se extendería rápidamente por toda la región, provocando reacciones que iban desde el asombro hasta el miedo, desde la curiosidad hasta la hostilidad. Pero en ese momento, en aquella playa bañada por la luz de la luna, solo importaba una cosa: un hombre que había estado más muerto que vivo, más cerca del infierno que del cielo, había sido completamente restaurado por el poder incomparable del Hijo de Dios. La noticia de lo acontecido en las colinas de los Gadarenos se extendió por la región con la velocidad del fuego en hierba seca. Los porquerizos, aún jadeantes y con los ojos desorbitados por el terror de lo que habían presenciado, irrumpieron en los pueblos cercanos gritando relatos que a muchos les parecieron delirios de mentes perturbadas. Hablaban de un hombre llamado Jesús, que había expulsado una legión de demonios con una sola palabra, de una piara entera de cerdos que se había lanzado enloquecida al mar, del endemoniado que todos conocían y temían ahora sentado tranquilamente, vestido y en su sano juicio. Las palabras se atropellaban en sus bocas mientras intentaban describir lo indescribible, mientras trataban de dar sentido a un evento que trascendía toda experiencia humana normal. La reacción inicial de los habitantes fue de incredulidad, mezclada con curiosidad morbosa. ¿Cómo era posible que el loco de las tumbas, aquel ser que había aterrorizado la región durante años, estuviese ahora curado? ¿Y quién era este Jesús que poseía tal poder sobre los espíritus inmundos? Las preguntas se multiplicaban, mientras grupos cada vez más numerosos comenzaban a dirigirse hacia la costa donde, según los porquerizos, aún permanecían el taumaturgo judío y sus seguidores. Algunos iban movidos por la fe y la esperanza de presenciar más milagros, otros por simple curiosidad, y otros más, especialmente los dueños de los cerdos perdidos, por una creciente sensación de indignación ante la pérdida económica que habían sufrido. Cuando la multitud llegó finalmente a la playa, el espectáculo que encontraron confirmó las palabras de los porquerizos de la manera más impactante posible. Allí, sentado tranquilamente a los pies de Jesús como un discípulo ante su maestro, estaba el hombre que todos conocían como el endemoniado. Pero la transformación era tan completa que algunos tardaron en reconocerle. Donde antes había estado un cuerpo cubierto de heridas sangrantes y mugre, ahora se veía a un hombre limpio, cubierto con un manto decente. Donde antes brillaban ojos salvajes e inhumanos, ahora había una mirada serena y lúcida que escuchaba atentamente las palabras de Jesús. Donde antes resonaban gritos de tormento,
Ahora había un silencio contemplativo, interrumpido solo por las respuestas coherentes y llenas de gratitud del hombre restaurado. Los que le habían conocido en su estado anterior no podían creer lo que veían sus ojos. Algunas mujeres que habían perdido familiares que el endemoniado había aterrorizado en sus incursiones nocturnas se cubrían la boca con las manos, ahogando exclamaciones de asombro. Ancianos que recordaban cuando aquel hombre era joven y normal, antes de que la posesión demoníaca destruyese su vida, lloraban abiertamente al verle restaurado. Niños que solo le habían conocido como el monstruo de las historias de terror que sus padres usaban para mantenerlos obedientes, se escondían detrás de las piernas de sus progenitores, incapaces de conciliar la imagen aterradora de sus pesadillas con el hombre tranquilo que tenían ante ellos. Sin embargo, no toda la multitud respondió con alegría o asombro reverente. Los dueños de los cerdos, calculando rápidamente la magnitud de su pérdida económica, comenzaron a murmurar entre sí con creciente agitación. 2000 cerdos representaban una fortuna considerable. Años de inversión y cuidado que se habían perdido en cuestión de minutos. Su razonamiento, aunque comprensible desde una perspectiva meramente material, revelaba una ceguera espiritual profunda. Valoraban más la vida de sus animales que la libertad y restauración de un alma humana. Para ellos, el milagro de la liberación quedaba ensombrecido por el balance de sus pérdidas financieras. Esta actitud materialista pronto se extendió entre la multitud como un veneno sutil. El miedo también jugó su papel. Si este Jesús poseía tal poder sobre el mundo espiritual, ¿qué otras alteraciones podría provocar en sus vidas ordenadas y predecibles? La liberación del endemoniado había demostrado una autoridad que trascendía todas las estructuras de poder que conocían. Sus sacerdotes paganos, sus hechiceros, sus autoridades romanas, ninguno había podido hacer lo que este judío había logrado con una simple palabra. Y el poder que no pueden controlar los hace sentir amenazados e incómodos. Gradualmente, la multitud comenzó a acercarse a Jesús, pero no para adorarle o agradecerle, sino para expresar una petición que revelaría la tragedia de sus corazones endurecidos. Uno de los notables de la región, actuando como portavoz del grupo, se adelantó y con una mezcla de respeto forzado y firmeza apenas contenida, pronunció las palabras que quedarían como testimonio de cómo el temor y el materialismo pueden cegar a las personas ante la manifestación misma de lo divino. Te rogamos que te vayas de nuestros territorios. La ironía era aplastante. Expulsaban al libertador mientras que durante años habían tolerado la presencia del endemoniado. Rechazaban al que traía salvación mientras habían soportado la destrucción que los demonios causaban. Jesús, que podía ver en los corazones de todos los presentes, no mostró enfado ni decepción visible, aunque sin duda el rechazo le entristecía profundamente. Conocía la dureza del corazón humano. Sabía que muchos preferirían permanecer en su zona de confort espiritual antes que enfrentarse a las implicaciones de su poder y autoridad. No discutió ni trató de convencerlos. El libre albedrío es sagrado, y si aquella gente elegía rechazarle, él respetaría su decisión. Con un gesto sereno, indicó a sus discípulos que era hora de regresar a la barca. Los 12, aún procesando todo lo que habían presenciado aquella noche extraordinaria, comenzaron a caminar hacia la orilla donde su embarcación esperaba. Fue entonces cuando el hombre liberado, que había permanecido sentado escuchando todo, se levantó de un salto. El pánico brilló momentáneamente en sus ojos ante la posibilidad de que Jesús se marchase. Corrió tras él y cayó a sus pies.
aferrándose a su túnica con la desesperación de quien teme perder lo más preciado que ha encontrado en su vida. «Señor», suplicó con voz entrecortada por la emoción, «te ruego que me permitas ir contigo, que me dejes seguirte donde quiera que vayas». Era una petición completamente comprensible. Después de lo que había experimentado, lo último que deseaba era quedarse en aquella región donde cada roca, cada cueva, cada sendero le recordaba su tormento pasado. Además, razonaba el hombre, ¿cómo podría protegerse si los demonios intentaban regresar? ¿No sería más seguro permanecer cerca de aquel que había demostrado tal poder sobre las fuerzas del mal? Y más allá de la seguridad, había en su corazón un amor y gratitud tan profundos hacia su libertador que la idea de separarse de él le resultaba insoportable. Quería aprender de Jesús, quería servirle, quería dedicar cada momento de su vida restaurada a seguir a quien le había devuelto esa vida. Su petición brotaba de lo más íntimo de su ser, y las lágrimas que rodaban por sus mejillas eran testimonio de la sinceridad de su súplica. Pero Jesús, posando suavemente una mano sobre el hombre arrodillado ante él, le dio una respuesta que inicialmente debió sonarle como rechazo, pero que en realidad contenía una misión de importancia trascendental. «Vete a tu casa, a los tuyos», le instruyó con voz firme pero llena de amor, «y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti». El maestro tenía un propósito específico para aquel hombre, un llamado que solo él podía cumplir. Mientras los discípulos llevarían el mensaje de salvación a otras regiones, este hombre liberado sería el testigo viviente del poder de Cristo en su propia tierra, entre su propia gente. La comisión era perfecta en su sabiduría. ¿Quién mejor para testificar del poder transformador de Cristo que alguien cuyo antes y después era tan dramático, tan indiscutiblemente evidente? Todos en aquella región conocían su historia de tormento. Todos habían huido despavoridos ante sus gritos nocturnos. Todos habían participado en los intentos infructuosos de encadenarle. Su testimonio no podría ser desestimado como exageración o invención, porque demasiados habían sido testigos de su condición anterior. Y ahora, al verle completamente restaurado, tendrían que enfrentarse a una verdad incómoda, que el poder de Dios en Cristo era real, tangible y capaz de transformar hasta las situaciones más desesperadas. El hombre liberado, aunque inicialmente decepcionado por no poder seguir físicamente a Jesús, comprendió gradualmente la importancia de la misión que se le había encomendado. Se puso de pie y con una mezcla de determinación y reverencia, hizo una profunda reverencia ante su libertador. Cuando Jesús y sus discípulos subieron a la barca y comenzaron a alejarse de aquella costa maldita, el hombre levantó la mano en un gesto de despedida que era simultáneamente un saludo y una promesa. Permanecería fiel a la misión recibida. Sería el testigo perpetuo del poder de Cristo en una región que había elegido rechazar al Salvador. Y así lo hizo. Los registros históricos y las tradiciones cristianas posteriores cuentan que aquel hombre liberado se convirtió en un evangelista infatigable en la región de la Decápolis. Viajaba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, compartiendo incansablemente su testimonio de liberación. Cuando la gente le preguntaba qué había sucedido, él relataba cada detalle. Los años de tormento entre las tumbas, la llegada de Jesús, la expulsión de la legión, los cerdos lanzándose al mar y, sobre todo, la misericordia y el poder del Hijo de Dios. Su historia se convirtió en leyenda viviente y muchos, al escucharle y ver en él la evidencia irrefutable del milagro, llegaron a creer en Cristo. Cuando Jesús regresó a aquella región,
En una ocasión posterior, la recepción fue radicalmente diferente. Multitudes acudieron a recibirle, no con peticiones de que se marchase, sino con enfermos que necesitaban sanidad, con corazones que anhelaban escuchar su enseñanza, con almas sedientas de la misma salvación que había transformado al endemoniado de las tumbas. El testimonio fiel de un solo hombre liberado había preparado el terreno para una cosecha espiritual abundante. La semilla del Evangelio que Jesús había plantado aquella noche, a través de aquel milagro extraordinario, había germinado y producido fruto multiplicado. La historia del encuentro de Jesús con la legión de demonios permanece como uno de los testimonios más poderosos del poder de Cristo sobre todas las fuerzas del mal. No importa cuán grande sea la opresión demoníaca, cuán numerosos sean los espíritus que atormentan a una persona, cuán desesperada parezca la situación, el poder liberador de Jesucristo es infinitamente superior. Una sola palabra suya basta para romper cadenas que ningún poder humano puede quebrantar, para restaurar mentes que parecían irremediablemente perdidas, para devolver la dignidad a aquellos que la sociedad ha desechado como casos perdidos. Este relato nos enseña también sobre la ceguera espiritual que puede afectar incluso a quienes presencian milagros evidentes. Los gadarenos vieron con sus propios ojos la transformación más espectacular imaginable, pero su apego a lo material y su temor al cambio les llevaron a rechazar la presencia de quien podía transformar sus vidas. ¿Cuántas veces, a lo largo de la historia y en nuestros días, las personas rechazan la obra de Dios porque amenaza su comodidad, sus ganancias materiales o sus estructuras de poder establecidas? El mensaje permanece vigente. Ante la manifestación del poder divino, debemos elegir entre abrirnos a la transformación o aferrarnos a nuestras seguridades temporales. Finalmente, la historia del hombre liberado nos habla del propósito redentor que Dios tiene para cada vida rescatada. No fuimos salvados simplemente para nuestro propio beneficio, sino para convertirnos en testimonios vivientes del poder transformador de Cristo. Como aquel hombre de Gadara, cada creyente ha recibido la misión de compartir lo que el Señor ha hecho en su vida, de ser luz en medio de las tinieblas, de proclamar libertad a los cautivos. Y así como su fiel testimonio preparó el camino para que muchos otros recibiesen a Cristo, nuestro testimonio hoy puede ser el instrumento que Dios use para alcanzar a aquellos que aún permanecen en las tumbas del pecado y la desesperación, esperando su propio encuentro liberador con el Maestro de Galilea.